Euron, Miquel Aconsa se aburre. Se aburre, parece que no le gustan las playas de nuestro país, no le gustan las fiestas de nuestro país, Euskadi, hasta el punto de que parece necesitar de tiempo en tiempo, y hereda esto de otros insignes líderes de el sindicato LASTV, la idea de meterse a comentar lo de los demás. Por supuesto, no permitirán jamás que la gente se meta a explicar qué es el sindicalismo, ni se meta a explicar cuáles son las circunstancias relativas a lo que hace ELA en los diferentes ámbitos de su actuación. Ciertamente merece la pena recordar los elementos del pasado que forjaron cierta evolución, por ejemplo, en José Lorrieta, desde el año 1992 en adelante, cambiando el rumbo histórico. En el año 1945, el PNV, el Partido Nacionalista Vasco, organizó un encuentro con la FLCIO, con el mayor sindicato de los Estados Unidos de América, en el ala este de la Casa Blanca, gracias a la mediación, evidentemente, en los propios Estados Unidos, hubo esa reunión sindical, creo que en mayo de ese año, 1945, recordemos, ese año y ese mes es el final de la guerra en Europa. La gente estaba muy feliz, con lo cual es muy interesante ser capaces de tener una reunión en el ala este, la Casa Blanca, un lugar destacado, un centro progresivamente del poder occidental, para el ámbito del sindicato, en principio del partido, surgido en 1911 en la fábrica Euskalduna, en el astillero Euskalduna, a mano del señor Sota, para tratar de frenar las vinculaciones con la tierra de sindicatos como UGT o CNT en aquel momento. Es interesante recordar esa memoria porque en los años 70 y 80 la Ría de Bilbao todavía quedaban 3 astilleros. Resulta curioso que de todos ellos había uno solo, uno donde seguía habiendo mayoría sindical de UGT, uno donde había mayoría sindical de ELA, el sindicato madre, el sindicato donde fundó su realidad institucional en 1911 al abrigo de los SOTA y al abrigo del Partido Nacionalista Vasco, hasta el punto de llamarlo sindicato amarillo, porque cualquier sindicato que no fuera marxista era un sindicato vendido al capital. Pues bien, de esos 3 sindicatos distintos, que tenían mayorías distintas, en los 3 astilleros del Gran Bilbao, es difícil no adivinar cuál fue el único astillero que sobrevivió a los años 80. Exacto, el único donde la mayoría sindical era de UGT, cerrando evidentemente el astillero Euskalduna. Pero bueno, estas cosas pasan, ¿no? Más interesante es la reflexión acerca de cuando en las ponencias del Partido Nacionalista Vasco, la ponencia laboral, social, se encargaban por, digamos que, evidentemente en los años 30, el señor Manuel Robles Aránguiz era diputado en el Congreso, con sus amigos Landauro, el amigo Leizaola, Aguirre. Bueno, pues era difícil establecer la progresiva ampliación de la presencia del Partido Nacionalista Vasco, que ya tenía una cierta presencia en los años 10 y 20, fundamentalmente en Vizcaya y Guipúzcoa, pero era difícil la penetración en Navarra y en Araba, a pesar de que hacía ya décadas que había Araba Buruachar y Napar Buruachar. Es interesante establecer esa relación en donde, digamos que por practicidad, se les dejaba hacer la política del Partido Nacionalista Vasco al ámbito de la STV, como elemento que estaba vinculado. Luego hubo un momento en el que, digamos que tuvo la circunstancia en la que los congresos del PNV establecieron la idea de que había ponencias que tenían que ameritar la posición en esos temas del propio Partido Nacionalista Vasco, lo cual fue motivo de cabreo del ámbito de la STV. Lo cual es curioso porque también, leyendo desde otros prismas, tenemos esa relación en donde pues los escindidarios del movimiento de lo que era el CAS, la coordinadora Abertzale socialista,
pues para no integrarse en LAM, decidieron libremente asumirse la integración en ELA, lo cual evidentemente pues hay disfunciones dentro del ámbito del sindicato supuestamente afín al PNV. También no podemos evitar recordar el hecho de que mientras en otras partes del Estado, en esos años 80, no se permitía la sindicación de los funcionarios, en el ámbito vasco fue un elemento que sirvió para la proyección, porque en esos ámbitos comisiones obreras y UGT se establecían en el marco general como sindicatos mayoritarios. Incluso en el punto de comisiones obreras lo que quiso es la eliminación de cualquier otro sindicato y asumir las funciones del sindicato vertical como sindicato único, pero esta vez de izquierdas, al establecer la relación con el patrono, sea privado o público. Cosas curiosas que hay que tener memoria. Pero lo mismo que también hay que tener memoria para establecer esa relación en donde precisamente fue el ámbito público vasco, es decir, el Partido Nacionalista Vasco, en el ámbito de las instituciones públicas, quien permitió el florecimiento de la STV en los años 80, cosa que evidentemente no debería de dar el aplauso a cualquier cosa que haga el PNV desde entonces hasta la actualidad, desde estos 40 años, pero digamos que podría establecerse un mínimo de respeto, ¿no?, a la hora de establecer que la mayoría de sus afiliados y la mayoría de votantes del País Vasco tiene relación con el Partido Nacionalista Vasco, que surgió el sindicato en el año 1911. Para poder entender cuándo se establecen estas relaciones, en tanto en cuando se diga que ELA critica la sumisión del PNV a un PSOE que no reconoce la plurinacionalidad y el apoyo incondicional de Bildu, estableciendo esta relación, tanto en cuanto ellos, en un ámbito eurooccidental, como ya hemos comentado en algún vídeo, hemos hablado alto y claro de la relación con ELA y la relación de ELA con la realidad, estableciendo que no pueden tener cajas de resistencia opacas, estableciendo una ausencia de control financiero por parte de la hacienda pública del territorio histórico que corresponde, ya sea Araba, Vizcaya, Navarra o Guipúzcoa, y evidentemente esa ventaja competitiva, que eso puede ser importante para lugares de ausencia de democracia, pues evidentemente ese elemento puede y debe ser controlado por las instituciones públicas, porque evidentemente es un dinero que está fuera de la legalidad, en principio. Pero de esto no hablemos. De esto no quiere hablar él. De esto no. O de las relaciones con otros ámbitos sindicales fuera del mundo, ámbito del Foro de Sao Paulo, marxista-leninista, o con otros sindicatos del mundo mundial, o las relaciones ideológicas de un ámbito originalmente democristiano, siguiendo las doctrinas y encíclicas de la doctrina social de la Iglesia, Rerum Novarum, León XIII, en el final del siglo XIX, principios del XX, Dom Sturz, Jacques Maritain, doctrinas democráticas, democristianas, que fundamentaron en ese acuerdo desde 1945 a 1975 entre demócratas cristianos y socialdemócratas en el ámbito, en la Europa, de la dimensión social europea, el Estado social, el Estado sostén de las políticas públicas, ¿no?, el estado de bienestar. Por lo tanto, evidentemente, si uno se cree sobre el bien y el mal, estableciendo aquí la pontificación, debe de asumir que se le digan cosas, precisamente en estas dos circunstancias respecto al titular, que luego se viene desarrollando, pero tampoco con mucha evolución. Lo cual es cierto, cuando hubo el primer gobierno de coalición en los años 80, el Departamento de Trabajo fue uno de los objetos de deseo de UGT, y el ELA fue a quejarse respecto al pacto, de que no podía ser que trabajo fuera asumida por alguien del Partido Socialista. Pero es que ¿qué se creían? ¿Qué se creían? Que era posible decirle desde fuera a alguien, en principio ya dejaba un poco de reconocer las autoritas del PNV respecto al sindicato, en reciprocidad, se metieran dentro de la negociación
para la investidura del nuevo gobierno vasco de coalición después de las elecciones de 1986-87, para con el Euskadi Buru Batzar, la dirección nacional del Partido Socialista de Euskadi. ¿Quiénes eran ellos para exigir, cuando no podía haber gobierno monocolor, que seguramente era lo que hubiera deseado el Partido Nacionalista Vasco? Evidentemente. Y en ese caso habría habido consejeros del PNV en todos los ámbitos. ¿Pero qué hizo ELA para que el PNV tuviera la misma mayoría que en 1980 y 1984? ¿Qué papel tuvo ELA en 1986? Y en el 85 y en el 84. No he leído nada. Pudiera ser interesante ahora el posicionamiento de los diferentes líderes de entonces y los que han sobrevivido respecto a las circunstancias de Carlos y de Xavier. Pero bueno, eso amerita memoria histórica y no estamos aquí para hacer tanta memoria histórica. Ya hemos hecho tal vez demasiada memoria, incómoda tal vez para él. Ahí tenemos esa circunstancia en donde la primera parte critica la sumisión del PSOE, del PNV al PSOE, que no reconoce la plurinacionalidad. Lo cual es curioso, porque hemos de recordar que en las últimas décadas ha habido cosas que han celebrado sotto voce en algún corcho sindical de alguna institución, esa municipal, por ejemplo, en donde algunas cosas que ha obtenido respecto a temas de pensiones, de servicio, de prestaciones, de ámbito de las contribuciones voluntarias, PSVs, un montón de elementos, por ejemplo, en el año 2009-2010, con Zapatero, en el año 2016, con Mariano Rajoy, el tema aquel de romper el 0,25 de las pensiones con aquella carta de Fátima Báñez que era absolutamente impresentable y que fue objeto de movilizaciones. Todavía seguimos teniendo los lunes las manifestaciones en Bilbao, no en la Plaza Moyúa con la embajada, no en seguridad social en la zona cercana a Sagrado Corazón, no, la zona del ayuntamiento, cual siempre me ha parecido horrible, teniendo la posibilidad de hacer una manifestación en la Plaza Moyúa, frente a la embajada, donde sigue teniendo la competencia de la seguridad social, a pesar del artículo 18.2.b y la disposición transitoria quinta del Estatuto de Guernica y el artículo 54 del mejoramiento del fuero de Navarra, que es todavía más claro. Se establece la manifestación frente al Ayuntamiento de Bilbao. Fantástico, maravilloso, ¿eh? Y no tampoco la delegación de la Seguridad Social, que está cerca de la Plaza del Sagrado Corazón, al inicio de la calle Sabino Arana. Pero bueno, ciertamente, ha habido negociaciones en Madrid que han traído cosas a Euskadi. Públicamente establecen el máximo. Es que no reconocen la plurinacionalidad. Bueno, es un partido socialista, y su sindicato, UGT, que se posicionaron en contra de la asunción de la seguridad social en 1996, hasta el punto de que le dijo a José María Aznar que si la asumían, establecerían una huelga general indefinida. UGT y Comisiones Obreras, nada más estar investido José María Aznar López como presidente. ¿Eso qué dice a los trabajadores vascos? Ciertamente. Esto se lo conté a un miembro de UGT en Valencia, una vez que estuve allí, y evidentemente flipó, porque evidentemente tenía su propia realidad con el marco valenciano. Cuando le comenté esta variable, esta vertiente, lo que UGT había presionado contra los trabajadores vascos desde el marco global del Estado, ciertamente, pero luego nos encontramos con una ELA absolutamente incapaz de negociar marcos que antes asumía respecto a las negociaciones colectivas, porque coyunturalmente piensa que en algunas empresas se obtiene una mayoría suficiente para negociar empresa a empresa, lo cual hace mucho respecto al pensamiento tan fijo y poco voluble
que tiene esta gente respecto a las negociaciones trabajador-empresario, ya sea este público o privado. A poco más, y nos dirán que es bueno la negociación persona-empleado con el empresario, uno a uno, ahí, con bravura. Evidentemente, no tiene ningún sentido. Y evidentemente, hay que ser pragmáticos. Cuando uno tiene un gobierno en España y quiere obtener cosas de la negociación en Madrid, ¿con quién hay que hablar? Con el obispo de Mondoñedo, por supuesto que sí, hombre. Con la estanquera de Vallecas. Con el taquillero del estadio del Betis. Con Kichi, el alcalde de Cádiz. Por supuesto, hay que hablar con el gobierno de turno, te guste más o menos. Porque cuando se establecen las políticas públicas del Estado español, después, para condicionarlas, habrá que hablar parlamentariamente con el grupo que apoye al gobierno y con el gobierno apoyado por el grupo parlamentario mayoritario o la coalición de partidos, como es actualmente. Es que no me gusta el PSOE, porque no reconoce la plurinacionalidad. Vale, fantástico. ¿Con quién hablamos con eso? ¿Con el obispo de Mondoñedo? Vamos a Lourdes y hablamos con las piedras. Vamos a Fátima, hablamos también con las piedras, ¿sí? Un diálogo muy bonito. Evidentemente no. Evidentemente hay que hablar con quien sea. Evidentemente hay que hacer unas negociaciones en donde yo tengo un programa electoral con el que me he presentado a las elecciones y mis votantes, los votantes vascos, quieren esto de aquí. Esto que está establecido en el programa electoral ratificado por una serie de votantes. Evidentemente, eso hay que llevarlo a Madrid y para hablarlo con quien es el responsable del gobierno. Porque evidentemente hay que hablarlo con el gobierno que esté en ese momento. Ciertamente, la diferencia es importante e interesante. Porque ponen un escalón, quieran o no, estableciendo esa diferencia entre un PNV que tiene a un PSOE que no reconoce la plurinacionalidad. Y es cierto, pero si la crítica es esa, pues evidentemente es de la Declaración de Granada de 2013 en adelante, pues uno no puede llamarse a engaño de quién es el Partido Socialista Obrero Español, ese que apoyó el 155, a pesar de que el señor Montilla saliera del hemiciclo del Senado para no tener que votar, a pesar de que su conciencia le ameritaba votar en contra, pero evidentemente no podía votar ni a favor ni en contra, sino que en ese colapso mental pues salió del hemiciclo y se fue a una sala previsiblemente a llorar por el daño hecho por todas las partes a Cataluña y a los catalanes. Ciertamente, ese PSOE es absolutamente imposible no reconocerlo, pero es el PSOE que gobierna en España. Por eso es interesante que, como hay que decir algo contra el PNV, eso viene de suyo, parece que hay que largar cualquier cosa, dicen, no, es que está con esta gente del PSOE que no reconoce la plurinacionalidad. Bueno, lo reconozcan o no, está en la disposición adicional primera de la Constitución, está en el artículo número 2. La gente se olvida de la segunda parte del artículo que habla de nacionalidades y regiones y personas como Gregorio Pérez Barba, Miguel Herrero Roca de Miñón. ¿He juntado a dos personas? Sí, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y el señor Roca Junyent, que fue ponente, ambos dos, de la Constitución, y junto a Gregorio Pérez Barba y Manuel Fraga Iribarne, los cuatro hablan de que nacionalidad es nación, son sinónimos. Cuatro personas estableciendo esa idea. Manuel Fraga incluso hablando de administración única autonómica, lo cual hoy sería anatema y creo que ni el PP ni el PSOE lo asumirían como por oposición. Pero bueno, ahí está esa realidad. Evidentemente, hay realidad en el ámbito de la Constitución, de los estatutos y de las leyes que de facto habla de nación de naciones, de plurinacionalidad, con lo cual lo reconozcan o no, de facto es así. El sistema foral, el sistema de concierto, el sistema del Estatuto de Gernika y del mejoramiento del fuero habla de nacionalidad vasca, habla de nación vasca, se reconozca o no,
Por lo tanto, no se puede exigir una adhesión vocacional, como con la Virgen de Begoña, una pasión, sino un acatamiento a las normas. No se puede exigir un apasionado amor como a la cruz de Caravaca, está haciendo en política esa relación con elementos sobrenaturales. En política hay que establecer el reconocimiento de la ley y cumplirla, te guste o no. Y eso hace el PSOE. Está ahí. La relación que tiene el PNV con el PSOE es clara y transparente. ¿Qué pasa? Es que no sabe Miquel Acuña que el PSOE también sabe dónde está el PNV, en qué posicionamientos está el PNV. Claro, es que Miquel Acuña y Ela asumen la crítica que hacen los demás al PNV sin escuchar jamás al PNV, ni a las bases del PNV, ni a las decisiones de la Asamblea Nacional del PNV, ni a la Asamblea General del PNV, ni los documentos fundacionales desde 1977, desde el año 1895, y las diferentes asambleas y asambleas generales que ha habido en medio y hasta el presente en el PNV. Y ese es un problema de ELA-STV. Porque ellos son los que no escuchan a nadie más que a cualquiera que no sea el PNV. Y por lo tanto, son ellos, ELA, los que no saben dónde está el PNV de verdad. La defensa pragmática de la nación vasca, sin hacer el suicida, ni el loco, ni el estúpido, ni llevando al abismo, ni más allá del acantilado a la nación vasca, porque está hecha de ciudadanos vascos libres e iguales que merecen un tratamiento de respeto. Eso es lo que parece no entender el STV. Por lo tanto, claro que saben dónde está cada uno. El PNV sabe con qué PSOE está tratando. Y el PSOE sabe con qué PNV está tratando. Lo sabe perfectamente. Por lo tanto, las cosas claritas. Claritas. Y ciertamente, lo otro es simplemente un reconocimiento de las cosas que existen. Porque cuando la izquierda Chale se ha sumado a la política de Madrid, se ha sumado como el señor Errekondo, aquel que en base a Mayur, en 2012, se fue a hacer la genuflexión, como hacía Johnny Dígoras, en Hilo Tempore, al Borbón, ¿se acuerdan? Un jugador de balonmano, como el Urdangarino. Bueno, pues el señor Errekondo pues, tuvo reuniones ahí con el Borbón, muy cordiales, muy simpáticas, hablando del cuñado, el cuñado del actual rey, Felipe, y bueno, pues de estas cosas bonitas que tiene la familiaridad. Y actualmente, pues es lo que pasa, 10 años después, Bildu, cuando le dicen, oye, queremos hablar contigo, pues bueno, pues se le hace un poco de líquido en las braguitas ahí abajo, cachonditos, y bueno, pues digamos que dicen que sí a todo. ¿Qué es ataque al sistema vasco? Bueno, pues aplaudimos, bueno, no pasa nada, han contado con nosotros, somos importantes, somos importantes más que el PNV, somos gente influyente en Madrid. Bueno, pues para eso sirve, para apuntalar, bueno, pues unos tenemos claro, y cuando más a Madrid vamos a establecer el diálogo con nuestro programa electoral. Otros se establecen la idea de que la izquierda es lo más importante, y ahora que hay un gobierno de izquierda, pues bueno, hay que salvarle de cualquier circunstancia que tenga. Lo cual es curioso porque, evidentemente, el gobierno de Pedro Sánchez Pérez Castejón y Yolanda Díaz antes, Pablo Iglesias Turrión, bueno, pues tenía la idea y la costumbre de no negociar previamente nada, llegar hasta el último momento, llegar hasta el acantilado y digamos que decirle a la gente, es que o me apoyas a mí, que soy el bueno, o llegamos al acantilado, y el acantilado de selecciones y viene Pepe Vox, los fachas, los fascistas del pantano y de todas estas cosas capitalistas, imperialistas, pues, vamos, que van a hacer con lo cual, es que yo lo he intentado, tenéis que votar a favor. Ahí se levantan las manos, aunque sea un ataque al sistema institucional vasco, un ataque al sistema del estatuto, a las leyes vascas, da igual, están ahí para apoyar lo que diga Podemos y el PSOE. Es cierto, ahí está, incondicionalmente, el voto de Bildu para votar a lo que usted diga, camarada.
Bueno, fantástico. Por eso ahí se entiende esa diferencia entre ese titular que establece que la critica la sumisión del PNV a un PSOE que no reconoce la plurinacionalidad y apoyo incondicional de Bildu, con lo cual, digamos que si fuera de Bildu me sentaría con una patada en los huevos o en los ovarios, donde tengan los montoyaguas un elemento reproductor. Bueno, pues sería problemático, pero digamos que siendo el PNV, lo único que me molesta es que sea poco recíproco la idea de que ellos se puedan meter en los charcos que les dé la gana, andar como obispos aquí en el púlpito, porque vosotros hijos sois muy malos, habéis hecho esto, lo otro, más allá, pero como a los sacerdotes que metieron la cosita en donde no les llamaban, pues estos parece que meten la cosita donde no les llaman. Estos no son un partido político, en principio hablan de sindicalismo y de todas estas cosas, pero cada cierto tiempo parece que tiene que subir al púlpito y que la Concha, como los anteriores, a establecer la idea de vosotros, hermanos, habéis sido muy pocos soberanistas, o estáis pactando con alguien que no reconoce el nacionalismo, o porque no reconoce la nación vasca, o porque no esto, no lo otro. Yo soy el puro, yo soy el cátaro, yo soy aquí el que viene a redimiros, vosotros, pobres muchachos. Y digamos que me toca un poco la fava que este ELA, a quien no se puede meter uno en labores sindicales, porque te dicen, te estás metiendo en negociado, no te metas con mi laburo. Bueno, pues entonces, esta gente sí se mete en el laburo de los demás, en el tema político e institucional. Y sobre todo, como digo, si fuera de Bildu, entonces sí que me molestaría y mucho, porque además de esta reflexión estarían diciendo eso, que Bildu es la putita de Pedro Sánchez, y lo cual, evidentemente, pues ellos tendrán que responderles a esta gente de ELA, ¿no? Ameritaría una respuesta. Arnaldo, ten huevos, échale huevos y dile las cosas claras, a Miquel Acuncha, venga, dile cosa a Miquel, venga, Arza, venga, Arnaldo, dile cosa a Miquel, por favor, hombre de Dios, que lo está pidiendo que digas qué vergüenza, Miquel, aquí estamos sacando las castañas de todo, y tú aquí vienes aquí a insultarnos, hombre, no puede ser, si no, parecerá que hay gato encerrado. Que te están insultando, Arnaldo. Sal, di algo. Venga. En fin. Dejando de lado esto, las filípicas vendrán, se irán. Somos el fin de verano, a pesar de que sea en octubre o en primavera. Da igual. El Miquel Agoncha, como heredero de esta tradición, pues bueno, pues viene aquí a soltar la filípica, la fatua, aquí a los malos creyentes. Es lo que hay, ¿verdad? En fin. En cualquier caso, pues estamos ya un poco acostumbrados y seguiremos diciendo las cosas claritas. En fin, sin más, es que ricasco, agur urbat, eti helpean.